Los estudios sociológicos sobre salud mental han ido arrojando algunos resultados sobre algunos temas que están agobiando a los seres humanos, y uno de ellos es el aburrimiento. Curiosamente, usted debe saber que la vida nuestra, pues generalmente es trabajo, ¿verdad? Es trabajar intensamente, la vida es rendimiento. Dentro de esa actividad tan intensa que mucha gente tenemos, hay una parte que llamamos tiempo libre. Ese tiempo libre es un momento de inactividad laboral, pero que uno podría estar activo en otras actividades. Es una especie de descanso para que uno pueda volver al trabajo. ¿Qué hacer si estoy inactivo? Es importante saber qué hacer, porque entre la inactividad y el aburrimiento y la depresión hay una comunicación muy cercana una de otra. Y alguna gente muchas veces dice, tengo un bajón. O sea, se sienten desanimados, aburridos. ¿Qué pasó durante la pandemia? Durante la pandemia tuvimos un encierro larguísimo y penoso, y entonces se desarrolló algo importantísimo que es el juego. Se vendieron una cantidad de juegos de mesa como nunca antes, porque la gente estaba recluida. Como si afuera estuviera nevado y no pueden salir a la calle como sucede en los países nórdicos. Todo el mundo se tuvo que encerrar y para entretenerse, ¿verdad?, empezaron a comprar los juegos, los naipes, los dados, ¿verdad?, y los juegos como el Monopoly, etc. Pero quizás los más interesantes de estos fueron los videojuegos. Los videojuegos se han estado empleando en los últimos tiempos para la educación. Incluso hay videojuegos donde se construye una granja o se enseña a alguien a hacer una casa, etc. Pero en general son violentos y se tratan de aventuras o de cosas más o menos intensas, donde la gente pasa mucho tiempo hablando de eso. Son tan ubicuos que usted puede tener en su teléfono también el juego, ¿no?, que lo obliga de alguna manera a ir otra vez, una vez y otra vez, regresar al juego, ¿no? Esta condición de regresar se debe a que los videojuegos están hechos específicamente para atrapar a aquel jugador, ¿verdad?, con tareas inacabadas. Yo alcanzo un cierto nivel y me siento muy contento por eso, pero quiero regresar para seguir al siguiente nivel. Y prácticamente es infinita la posibilidad de seguir aumentando mi capacidad de los juegos. Exige una entrega muy grande, ¿verdad?, para ir superando cada uno de estos obstáculos, y cada vez que uno lo supera, pues siente alegría. Los juegos imitan mucho la vida humana. Por ejemplo, el Monopoly, pues es un remedio de la sociedad capitalista donde se compran propiedades o se pierde, etc. El ajedrez es una pelea entre dos reinos que tienen caballos y que tienen alfiles, etc. Aquí, ¿qué es lo que se busca? El jugador quiere tener el control, quiere saberse hábil, sabe que ir entrenando cada vez más y más le va a lograr dar a él una cierta competencia, una cierta alegría. Y esto hace que se vuelvan absortos en los videojuegos. Y los padres se desesperan por eso, pero los niños se vuelven adictos a los videojuegos. Y existen estudios muy amplios sobre millones de niños que padecen de adicción al juego. Entiéndase que es adicción a los videojuegos, no al juego de azar, clásico de la ludopatía. Entonces, esta condición de salir del aburrimiento, de entretenerse en algo, ha provocado una enorme industria detrás de los videojuegos y detrás de todo lo que es entretenimiento. Concretamente, hablando de los deportes, el fútbol prácticamente tiene más fanáticos que cualquier religión del mundo y se vuelve como una especie de familia. La gente encuentra una identidad en ser Rayado, en ser Tigre, en ser de México. Los estadios completos gritan al unísono, se enojan al unísono, se emocionan juntos todos. Entonces, esta condición de poder compartir el grito con otros es una actitud que provoca cambios químicos en nuestro cerebro que nos hace sentir contentos. Pero no nada más es el fútbol, es muchas cosas, ¿verdad? El tenis, el básquetbol, etcétera, nos sirven para conversar al día siguiente sobre la carrera de autos que un mexicano ha ganado últimamente,
Y sobre todo se han ido inventando cosas, por ejemplo, las luchas de las mujeres, el fútbol de mujeres, etc. Todo esto provoca hormonas que nos estimulan el ánimo, que nos hacen sentir mejores. Incluso hay gente que se vuelve prácticamente como hijo, como adoptado por estos grupos, y entonces se pintan el pelo y empiezan a ver la vida de sus héroes en el fútbol y los siguen en el periódico, si se casaron, si se divorciaron, si se pelearon, si se casó con Shakira, no sé quién, etc., ¿no? Entonces, en esta condición vienen también otras áreas que son importantes, por ejemplo, la música, los conciertos, las series televisivas, donde usted puede ver también la masa, ¿verdad? Cuando el Bronco hacía aquellos conciertos tan extraordinarios. Usted veía desde las vistas aéreas de la gente cómo bailaba al unísono, prácticamente se movían como una sola molécula, como una sola célula. Es increíble cómo puede la música, ¿verdad? Hacer que miles de personas en un concierto, en un estadio, puedan compartir. Las series televisivas igualmente provocan un entretenimiento antes de dormir y muchas veces angustia y malos sueños y un mal dormir por las emociones que la gente siente durante ese periodo. Todas estas cosas que hemos hablado, el videojuego, los deportes, etc., son para enajenar al ser humano, para que no piense en sí mismo, para que de alguna manera se descuide de todo lo que le preocupa, que se aleje de ese pensamiento que tenía sobre el trabajo. Se enajena al hombre, quizás incluso en algunas ocasiones en forma perversa, para que no participe interesándose en su mundo social, en su mundo político, en el destino de su país, y se preocupan más por las cosas de entretenimiento. Hacer nada. Mucha gente dice, es que no tengo nada que hacer. Bueno, pues hay un filósofo, el señor Han, que es coreano-alemán, que ha hecho un estudio y llama El elogio de la inactividad, así se llama su libro, en el cual invita en este periodo de inactividad a contemplar, a meditar, a no tener miedo de estar con uno mismo. Y si es necesario, bueno, conversar con algunas otras personas, pero atendiendo, observando, tratando de escuchar al otro. Entonces, de alguna manera, la vida, cuando la gente no tiene nada que hacer, se tiende a aburrir. Entonces yo le invito a usted a que no se aburra. Aunque desde niño a mí me decían que el ocio era la madre de todos los vicios, es cierto. Entonces, para que no sea un vicio, ese momento en que usted está inactivo, aléguese de las comidas excesivas, mejore su ánimo, póngase contento, pero no necesite tanto alcohol. Trate de fortalecer su salud. Existen juegos que pueden ayudarle a mejorar su capacidad cognitiva, su capacidad de memoria, de pensar. Por ejemplo, el ajedrez, el dominó, hace que la gente esté pensando lo que está haciendo. En fin, trate de cuidar su tiempo libre. Disfrútelo, gócelo en salud. Hasta aquí mi comentario. Espero verlo en redes sociales y le agradezco mucho el tiempo que ha invertido en escuchar.